Hubo un tiempo en el que despertarse cada mañana significaba preguntarse si ese día alguien sería crucificado en la plaza pública. Un tiempo en el que el miedo era tan cotidiano como el pan, y la esperanza parecía una palabra antigua, casi olvidada. No era un mundo de milagros ni de cantos sagrados. Era un mundo de impuestos abusivos, de soldados vigilando cada paso, de familias que aprendieron a vivir en silencio para sobrevivir. Ese fue el mundo real en el que nació Jesús, no el de las imágenes doradas ni el de las historias suaves, sino uno áspero, duro y profundamente humano. Y entender ese mundo cambia por completo la forma en que entendemos su historia. En aquellos días, el pueblo de Israel vivía bajo el dominio del Imperio Romano, una fuerza que no gobernaba con compasión, sino con miedo. Las crucifixiones no eran raras, eran mensajes, cuerpos colgados a la vista de todos para recordar quién mandaba. Durante más de 400 años, nadie había escuchado una voz profética. Dios parecía guardar silencio, y muchos habían dejado de esperar algo diferente. Las personas trabajaban, sufrían y envejecían sin imaginar que la historia estaba a punto de quebrarse en dos, en el lugar menos esperado y de la forma más silenciosa posible. Jesús no nació rodeado de honor ni de comodidad. Nació en una cueva oscura, utilizada para animales, porque no había lugar para su familia en ningún otro sitio. No hubo puertas que se abrieran, ni manos que ayudaran. Los primeros en acercarse no fueron sacerdotes ni hombres poderosos, sino pastores, personas despreciadas por la sociedad, consideradas impuras y sin valor. Desde el primer instante, su historia quedó marcada por una verdad incómoda. Lo verdaderamente importante casi siempre llega sin anunciarse, sin aplausos y sin reconocimiento. Mientras crecía, Jesús vivió en Nazaret, una pequeña aldea que muchos imaginan aislada, pero que en realidad se encontraba cerca de importantes rutas comerciales. Por esos caminos pasaban soldados romanos, comerciantes, caravanas y noticias del mundo. Jesús vio la injusticia de cerca, escuchó historias de violencia y observó cómo el poder aplastaba a los más débiles. Y sin embargo, durante casi 30 años, no hizo nada que llamara la atención. Trabajó, vivió como cualquier otro, y guardó silencio. Un silencio largo, profundo, que contrasta con la rapidez con la que hoy exigimos resultados y reconocimiento. Ese silencio terminó lejos de palacios y templos, en las aguas turbias del río Jordán. Allí no comenzó una revolución armada ni un movimiento político. Comenzó algo mucho más desconcertante, un camino de humildad. Desde ese momento, Jesús empezó a caminar entre la gente común. No buscó a los poderosos ni a los influyentes. Se sentó con pescadores cansados. Habló con personas enfermas a las que nadie quería tocar. Miró a mujeres ignoradas por la sociedad y les devolvió dignidad. Su forma de estar con las personas era tan poderosa como sus palabras, y eso comenzó a incomodar a muchos. Cuanto más se acercaba a los olvidados, más se alejaba de quienes controlaban el sistema. No porque deseara el conflicto, sino porque su sola presencia cuestionaba un mundo construido sobre el miedo y la exclusión. Algunos lo seguían con esperanza, otros lo observaban con temor. Sus palabras no siempre eran suaves, y sus silencios decían más de lo que muchos podían soportar. Poco a poco, la tensión creció y la historia avanzó hacia un punto del que ya no habría regreso. La noche en que fue traicionado no fue una sorpresa para el mundo que lo rodeaba. Juicios apresurados, acusaciones falsas y golpes dados en la oscuridad formaban parte de una lógica conocida. La cruz no fue un accidente ni un error de cálculo.
fue el resultado natural de un sistema que no tolera ser confrontado por la verdad. Y aún así, incluso en ese final que parecía definitivo, no hubo odio ni venganza, sino un silencio cargado de significado. 3 días después, cuando todo parecía terminado, la historia dio un giro inesperado. El sepulcro estaba vacío. Los primeros testigos no fueron líderes ni autoridades, sino mujeres, cuyas palabras ni siquiera eran consideradas válidas en un tribunal. Muchos dudaron, otros temieron, pero algo había cambiado. La historia no se detuvo allí. Continuó. Se transmitió de boca en boca, cruzó fronteras y siglos, y llegó hasta nosotros. Tal vez esta no sea la versión de la historia que siempre escuchaste. Tal vez nunca te hablaron del miedo, del silencio, ni de la vida cotidiana de las personas que caminaron junto a Jesús. Pero comprender esa época, con toda su dureza y humanidad, nos recuerda que esta no es solo una historia del pasado. Es una historia que sigue hablándonos, no desde el poder ni desde el ruido, sino desde los márgenes, donde siempre nacen los cambios verdaderos.